Primero de Samuel, capítulo 13, versículos 13 y 14. Amén. Voy a lectura esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiere confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Dios nuestro Padre Celestial, en esta hora una vez más estamos delante de su palabra, preciosa, eterna, maravillosa. Esta palabra, Señor, que nutre nuestro ser interior y que tanto bien hace a cada una de nuestras vidas, porque nos va mostrando el camino que como creyentes tenemos que andar hasta que un día entremos en la Canaán celestial. Gracias, nuestro Padre Celestial, por tu palabra que tanto bien hace a cada uno de nosotros, a quienes rogamos que tú, a través de tu Espíritu Santo, estés abriendo nuestra mente y nuestro corazón al entendimiento, a la sabiduría que de ella emana, y poder alimentarnos a través de estos preciosos versos de la Escritura. Gracias por cada uno de nuestros hermanos, por la iglesia de los niños, a quienes rogamos como siempre que en su tierna edad ellos puedan ir siendo ministrados en esta área tan importante en sus tiernos corazones. Gracias por todos nuestros hermanos en servicio, a quienes rogamos que tú nos sigas bendiciendo para la gloria de su nombre. Amén. Amén. Hermanos, tenemos una palabra bien conocida para los creyentes que ya llevan un tiempo dentro de la fe, donde notamos un incidente que tiene como protagonistas secundarios, aunque alguna persona experta en literatura podría decir estos son los personajes primarios, pero sabemos que siempre el personaje primario en la Escritura es nuestro Señor. Entonces acá serían personajes secundarios, pero que tienen un rol muy importante, entre ellos el profeta Samuel, que está reprendiendo nada menos que al rey de Israel, a Saúl, al primer rey en ejercicio de Israel. Le está dando una refriega, una reprensión, y es cuando justamente el pueblo de Israel está en guerra con una nación enemiga llamada los filisteos. Ese es, hermanos, lo que está sucediendo, esta reprensión, como dice el versículo 13, Samuel le dijo a Saúl, o sea, el profeta de Dios, el vidente de Dios, el que tenía la dirección espiritual de Israel, con toda propiedad va ahora donde el rey en ejercicio, no es sobre cualquier persona, y lo reprende y le dice en el versículo 13, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Entonces Samuel
había dado instrucciones a Saúl que él se presentaría con su oficio de sacerdote, de profeta de Dios, para ofrecer sacrificio a Dios, para consultar al Señor y tener la guianza respecto a esta confrontación entre los filisteos y también el pueblo de Israel. Ahí iba a haber, ¿no es cierto?, la dirección de Dios, pero esto tenía que ser llevado a cabo por el profeta Samuel. Y lo que sucedió, solamente un pequeño resumen para contextualizar, es que Saúl, como decimos acá de manera coloquial, se arrancó con los tarros y sin esperar, ¿no es cierto?, el concurso del profeta de Dios, él ofreció, ¿no es cierto?, holocausto, adoración al Señor, pero él no estaba llamado a hacer, ¿no es cierto?, dicho movimiento, porque solamente lo tenía que hacer profeta Samuel. O sea, estaba usurpando un ministerio que no le correspondía a él realizar como rey, sino solamente a Samuel. De ahí la palabra de sentencia que nosotros hemos leído acá en este versículo. Le dice, mas ahora tu reino no será duradero. Y le dice, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Es decir, tú has hecho de manera apresurada algo que no te corresponde y por esta razón estás perdiendo el reinado. Ya Dios te ha descartado y se ha provisto de otra persona para que sea el rey de Israel. Y este otro es un varón conforme al corazón de Dios. O sea, el nuevo rey de Israel sería un hombre que tendría un agrado, sería de agrado a la presencia del Señor. Ahora el apóstol San Pablo, predicando en Antioquía, también habla de este incidente. Y dice en Hechos capítulo 13, versículo 21, dice, luego vivieron reyes, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Aquí aparece el primer rey de Israel. Versículo 22 dice, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces, el autor del libro de Primera de Samuel, como el apóstol San Pablo, fueron inspirados por el Espíritu Santo para hablar de este incidente tan importante y recalcar la frase que Dios levantaría a un varón conforme a su corazón. Ahora, qué interesante, hermano, para el desarrollo humano, cuando hay personas que reciben halagos, ¿ya? Un reconocimiento, una afirmación favorable respecto a una cualidad en una persona en particular. De hecho, según algunos entendidos en la psicología, por ejemplo, cuando algunas personas reciben un halago, cuando reciben un reconocimiento, cuando reciben una afirmación, hasta podrían
salvar una situación emocional que está menoscabando su vida. ¿Eh? Una persona, por ejemplo, que está iniciando un cuadro de depresión, de pronto si recibe una afirmación, un halago, palabra de afirmación, podría salir de ese cuadro que está embargando su vida. Ahora, qué importante poder tener un halago de parte de Dios, porque aquí no es de una persona cualquiera, no es de la esposa o el esposo, un familiar o un jefe, sino que el halago es de parte de Dios, porque Dios está diciendo con claridad total, no habla aquí el texto de la Escritura, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ahora, ¿por qué Dios está diciendo esto de David? ¿Por qué Dios está dando este tremendo halago, esta palabra de afirmación tan particular respecto a David? Bueno, ese será nuestro tema que en esta oportunidad tendremos para ver algunas características, no todas, porque tal vez usted como estudiante de la Biblia podrá tener otras características que podrá certificar cuál es la razón que Dios le dice a David, que es un hombre conforme a su corazón. Sin embargo, antes de ir a esa, ¿no es cierto?, vivencia que nos muestra la palabra del Señor, quiero resaltar algo tremendamente importante que pasó en la vida de David muy temprano en su desarrollo como persona. David fue ungido como rey de Israel siendo un adolescente. Él era un jovencito cuando el profeta Samuel lo ungió como el futuro rey de Israel. Si bien es cierto, algo muy importante, él asumió el reinado a los 30 años de edad. Pero él fue separado para el ejercicio del reinado siendo un adolescente. Yo quiero destacar estos detalles que son bastante importantes. También siendo muy jovencito, él derrotó al gigante Goliat. No sé si usted va notando que son incidentes, pero cruciales en la vida de un adolescente o de un joven. También vemos a David siendo un adolescente componiendo salmos. Y buena parte de los salmos, probablemente entre ellos el Salmo 23, fue compuesto por David siendo un adolescente y además, siendo una persona joven, sorteó todos los obstáculos de su enemigo que estuvo enfrente, como fue este rey desechado Saúl, y donde vio poderosamente la mano de Dios actuar a favor de él. Es decir, tenemos 4 incidentes cruciales en la vida de David siendo un niño, siendo un adolescente, siendo un joven. De tal manera que nosotros podemos ir notando que Dios se preocupa de trabajar en la vida de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, cuando ellos
se disponen en las manos del Señor para que el Señor empiece a moldear su vida y sus corazones. De pronto se piensa que la niñez, que la pubertad, que la adolescencia, que la juventud inclusive, no son tan importantes dentro, por ejemplo, de la casa del Señor. Y muchos niñitos, niñitas, adolescentes o jovencitos de pronto pierden su estadía dentro de la iglesia del Señor sin considerar que en las manos del Señor a su tierna edad ya podrían ser tremendamente ocupados por el Señor. Muy importante, hermanos, entender esto. Dios se preocupa aún de los mancebos, aún de los pequeños, aún de aquellos que están dando sus primeros pasos y podrían ser grandes instrumentos en las manos del Señor. Una tremenda responsabilidad para los padres que están en la crianza de sus hijos, siempre empujarlo a una vida de piedad ante la presencia del Señor, porque los resultados podrían ser insospechados a favor de ese mismo niñito o niñita y a favor de otros que podrían ser favorecidos por el ministerio que el Señor les pueda entregar. Entonces quería, hermano, decir aquello porque todo eso le sucedió a David siendo un adolescente, siendo una persona que estaba en el anonimato, pero sin embargo en esos instantes él fue un compositor, dice lo entendido, el dulce cantor de Israel, fue un poeta y también aprendió música, aprendió a tocar, a cantar. De pronto estos ministerios que son tan importantes dentro de la congregación, los niñitos, las niñitas, no le ven ninguna importancia. Sin embargo, ser una adoración, un adorador a la presencia del Señor, lo vemos en David, fue un ministerio tremendamente importante. Entonces, los papitos tenemos de pronto que catapultar a nuestros niños pequeños para que desde siempre entiendan que Dios tiene también un trato con sus propias vidas. ¿Amén? Muy bien, habiendo dicho aquello, queremos preguntarnos cuál es la razón por que Dios dice, una vez que descartó a Saúl, dice que él ha encontrado un varón conforme a su corazón. Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón. Y en primer lugar, entender que David no siempre fue un hombre conforme al corazón de Dios. Eso es muy importante entender, porque alguien puede decir, no, es que este venía de una cuna de oro. Como lo que dicen ahora o decimos en nuestro testimonio de pronto, yo soy tercera generación de hombres y mujeres de fe. Aunque de pronto eso es muy importante y de mucha bendición, sin embargo, David, como todos nosotros, no era un hombre conforme al corazón de Dios. De hecho, no tenía ninguna condición inherente en él que Dios pudiera decir, porque este tiene estas cualidades, yo voy a decir de él que es un hombre conforme a mi corazón. Sino, en primer lugar, él sabía
David sabía la condición de su vida. Mire lo que dice el Salmo 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ese es un versículo emblemático, hermanos, que nosotros debemos de saber, y que no solamente dice el Salmo 51, sino que el contexto de la Escritura lo va ratificando, que es la condición de toda persona que no está conforme al corazón de Dios. Desde el momento de su nacimiento, nadie está conforme al corazón de Dios. Diga conmigo, porque he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Esta es la realidad de todas las personas que vienen a existencia. Escuché en una oportunidad a una persona que dijo que los bebés no tienen el problema del pecado original. Craso error. Porque todas las personas que vienen a existencia tenemos lo que se denomina en la Escritura la imputación del pecado. Por lo tanto, David conoce esta realidad, y el apóstol San Pablo, hablando de ello, dice en Romanos capítulo 3, 9, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos, a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todas las personas que vienen a existencia, ninguna de ellas, su corazón está conforme al corazón de Dios. No hay nadie que esté agradando a Dios. Y David no era la excepción. De hecho, él no fue hecho justo o agradable a Dios por sus obras. El Salmo 32, 1, 2 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. La conversión genuina, la obra de Dios en el corazón de una persona, tiene que ver con la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando estos que están destituidos de la gloria de Dios se acercan a Dios a través de la fe, colocando esa fe en la obra redentora del Señor Jesucristo, va a empezar a suceder algo bien importante, que es justamente que esa persona va a entrar a una relación con el Señor. Y una vez que entra en relación con el Señor, va a suceder lo que le sucedió también a David cuando él pudo creer en el Señor. Le va a suceder que él va a tener una vida de arrepentimiento. ¿Cuántos saben que no somos santos pegados en la pared? Amén. Amén. A pesar que estemos en la fe,
No pecamos a la manera de la transgresión como lo hacíamos antes de conocer al Señor, pero también hay instancias donde deshonramos al Señor y a su palabra, pero si verdaderamente le hemos conocido, esa persona, ese creyente va a tener una actitud de arrepentimiento. Y en David nosotros vemos marcadamente esta actitud. Mire, cuando una persona se salva, cuando una persona viene a la fe, el primer elemento de la salvación, bueno, la salvación es una obra entera del Señor, no es de nosotros. Le conversaba a mis hermanos en Osorno, la salvación es tan segura, porque la salvación no la proveemos nosotros, la provee el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, la gloriosa Trinidad trabaja en la salvación de una persona. Dígame usted, ¿la salvación tiene garantía o no? Tremenda garantía. Ahora, cuando alguien se acerca con sinceridad y su fe es genuina a la presencia del Señor, verdaderamente esa persona conoce a Cristo. Porque hay personas que se acercan a la fe intelectualmente, religiosamente, y como consecuencia son personas que no han conocido al Señor, y por muchas cosas que hagan, de pronto en público, delante de las congregaciones, emocionalmente de pronto se quebrantan y profesan cierta creencia, pero si en realidad no es una fe que emana genuinamente, que la obra de Cristo es aplicada profundamente en sus corazones, hermano, esa persona no ha conocido al Señor. Pero ¿cuál es la diferencia con una persona que verdaderamente ha conocido al Señor? Que junto con la fe, como amalgamado, usando esta palabra tan buena, ¿no es cierto?, de la amalgama de los dentistas, como amalgamado, junto con la fe viene el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un elemento que viene adosado. Yo no sabría definir, hermano, en qué momento se adosa el arrepentimiento después de la fe, si en una milésima de segundo, en un segundo después que la persona ha creído. Pero ¿qué es lo que empieza a suceder? Algo tremendamente valedero en la vida de la persona. Empieza a haber un reconocimiento como en David, que él sabía, ¿no es cierto?, sus actitudes y acciones de pecado e iba en arrepentimiento a la presencia del Señor. Entonces, ¿alguien quiere saber si verdaderamente ha conocido al Señor? Muy simple. Tiene que saber qué pasa cuando enfrenta al pecado. ¿Qué pasa cuando la palabra del Señor le habla? ¿Cuál es su reacción cuando la palabra del Señor dice esto es negro? Y ver cuál es la reacción que tiene a ese respecto. Si la persona dice verdaderamente Dios es sabio, Dios es más importante, y si él dice que es negro, yo no debo andar por ese camino, y se devuelve y cambia, tiene una actitud de arrepentimiento, ya se podría ver que esa persona ha conocido al Señor. Entonces, para ser un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios, lo primero que se debe conocer genuinamente al Señor. Y eso es lo que tuvo David. Eso es lo que tuvo David. Una de las características para ser reconocido como un hombre conforme al corazón del Señor. Él no solamente creyó en el Dios de Israel, en el Dios de su padre, sino que había esta actitud de arrepentimiento
de arrepentimiento, de sensibilidad al tema del pecado. El libro de Primera de Juan tiene muchas pruebas para saber si nuestra fe es genuina o es mentirosa. Pastor, pero ¿cómo dice eso? ¿Cómo se le ocurre decirlo en una congregación? Bueno, porque la Escritura hace ver en un espejo la realidad de nuestra vida como creyentes. Ahí en su casa usted puede leer Primera de Juan 1 del 5 al 10, Primera de Juan 2 del 1 al 11 y Primera de Juan capítulo 2 versículos 21 al 27. ¿Ah? Y ahí puede certificar si verdaderamente la fe ha sido, ¿no es cierto?, puesta sinceramente en el Señor Jesucristo y aplicada su muerte redentora en su aspecto personal, hermano, para que el Señor lave y limpie su pecado y sus pecados. Amén. Entonces en David estaba esto, o sea, él era un creyente genuino en el Señor. También nosotros, si vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13, vamos a ver la unción de David para rey de Israel. Primera Samuel, capítulo 16, versículo 13. Ahí también lo tenemos. Qué lindo sentir las hojas de la Biblia, ¿no es cierto? Qué lindo, porque usted puede subrayar en su Biblia, pero también los que no tienen, ahí lo tenemos. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, a David, ¿no es cierto? Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Punto seguido, dice, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Otra cosa que hace que ya un creyente sea un hombre conforme al corazón de Dios es estar lleno del Espíritu Santo. Leo de nuevo. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo tiene diferentes nombres. El Espíritu de Jehová es sinónimo a Espíritu Santo o a Santo Espíritu de Dios u otros nombres. Entonces, y lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Antes de la experiencia de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, mis hermanos de los grupos de vida, esto lo saben con claridad absoluta, que vino el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. Antes de aquello, el Espíritu de Dios no moraba permanentemente en los creyentes, sino que era de manera, ¿cómo podríamos decir? De manera puntual, en momentos determinados, el Espíritu Santo venía y ungía a una persona en particular para cierto oficio, por decir algo, o ministerio. Recuérdeme alguno de esas unciones del Espíritu Santo. Besaleel y Aholiab. El Espíritu de Dios vino sobre ellos y los catapultó para ser los primeros ingenieros, los primeros arquitectos
sin ir a la universidad, que iban a trabajar en todo el arte, en todos los diseños. Alguien dirá, entonces, pastor, podemos oírnos por el chorro hoy día y esperar que el Espíritu me unja. No quiero estudiar nada, solamente quiero que el Espíritu me unja. No es así, hermanos. No es así. ¿Quiere ser ingeniero, quiere ser arquitecto? Tiene que estudiar. Tiene que estudiar. Tiene que ir, ¿no es cierto?, a estudiar esta, ¿no es cierto?, maestría, en fin, todo aquello. Pero en el antiguo tiempo, por ejemplo, no habían esta escuela de enseñanza, pero el Espíritu Santo, cuando venía sobre las personas, las catapultaba para algo que ellos no hacían. Si nos recordamos el mismo primer rey de Israel, Saúl, que fue descartado, dice que cuando andaba con las asnas de su padre y que esas asnas se perdieron y una serie de incidentes que sucedió, él se encontró con una escuela de profetas. ¿Y qué le pasó a Saúl, hermano? Empezó a profetizar, hermano. ¿Qué les parece? Qué bueno estar en un ambiente de bendición, porque de pronto el Espíritu va provocando situaciones interesantes en nuestras vidas, hermano. Bueno, eso es lo que pasaba en las personas del Antiguo Testamento. Ahora también el Espíritu se apartaba de aquellos que no andaban en una relación con el Señor. Primera Samuel 16:14 se dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y el mismo salmista dice en 51:11, no me eche delante de ti y no quite de mí tu Santo Espíritu. Ahora, David era una persona notable, diferente, porque él anhelaba la presencia del Espíritu, a pesar que el Espíritu venía en ciertos momentos. De hecho, él decía, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, porque él sabía lo que era sentirse vacío del Espíritu. ¿Ah? Él sabía lo que era aquello. Ahora, en el tiempo de la iglesia, esto funciona de manera diferente. Y nosotros tenemos la gloriosa bendición que desde el momento que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, hemos sido bautizados por el Espíritu Santo para ser injertados dentro del pueblo del Señor, hermano. El Espíritu Santo, ha hecho morada dentro de nuestros corazones. Hay personas que dicen que los cristianos tenemos como dos experiencias de nuevo nacimiento. Una, conocer al Señor y después ser bautizado con el Espíritu Santo. O sea, como que hay dos nuevos nacimientos. Se promulga mucho eso. Pero la realidad de lo que dice la palabra del Señor, que si verdaderamente nosotros hemos conocido al Señor, hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. No hay cristiano que no esté bautizado en el Espíritu Santo, hermano. No hay cristiano que no esté bautizado con el Espíritu Santo. Ahora, Romanos capítulo 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es decir, un creyente que dice o que entiende
que el Espíritu Santo no está en él, dice la Escritura, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cuántos son del Señor? Entonces, tenemos el Espíritu de Cristo. Tenemos el Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Está convencido? ¿O quiere una segunda experiencia como se promulgan en otras partes? No, hermano. No, desde el momento que hemos creído, el Espíritu Santo ha hecho morada en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una diferencia con el pueblo antes de la iglesia, antes de Hechos capítulo 2. Ahora, sí que los cristianos tenemos que ser llenados del Espíritu Santo. Eso es otra cosa diferente, porque producto de nuestro andar un tanto cansino en la fe, de pronto nos descuidamos respecto a nuestra vida cristiana. El Espíritu Santo va siendo relegado de nuestro corazón y de pronto esa influencia, ese poder, esa autoridad, hermano, está relegada dentro de nosotros y nuestra cristiandad está débil. Y es la razón que el mismo Señor dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Es decir, nuestra responsabilidad diaria, cotidiana, pedirle al Señor que cada día nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Que cada día, y tener comunión con el Señor para que el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, pueda tener una plena cabida en cada una de nuestras vidas, de tal manera que hayan señales y maravillas milagrosas en medio nuestro, hermano. ¿Cuántos saben que el poder del Señor todavía está actuando? Amén. Hermano, esta iglesia local, Iglesia Cristiana Vida, nosotros en nuestra base doctrinal creemos que el poder del Señor se sigue manifestando como el Señor lo manifestó en su ministerio y con los apóstoles. Nosotros lo creemos. Creemos todas las señales y maravillas, lo que dan las marcas principales de una vida llena del Espíritu Santo. Sin embargo, algo que verdaderamente certifica esta realidad son los frutos del Espíritu. Porque de pronto en medio de nosotros podrían haber hermanos que son más quitaditos de bulla, que no son muy expresivos en su manera de desarrollarse dentro de la fe, y uno dice: no, este hermano está más helado que un pingüino. ¿Sí o no? Podría ponernos juiciosos y alguien decir: no, este hermano nunca ha tenido una experiencia de llenura del Espíritu Santo, y nos colocamos juiciosos. ¿Sabe lo que verdaderamente certifica la realidad, la llenura del Espíritu Santo en la vida de una persona? ¿Sabe lo que se certifica? Los frutos del Espíritu. Rápidamente se los leo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahí están los frutos del Espíritu. Amén. Porque muchas veces el Señor se reserva si Él va a hacer o no. Nosotros creemos que el Señor puede sanar un enfermo, pero todo le corresponde al Señor. No, yo no le puedo dar una orden, ¿no es cierto?, al Señor para que sane a un enfermo. El Señor lo puede hacer, y eso nosotros lo creemos,
que Él puede hacer milagros, pero lo más maravilloso que una persona está llena del Espíritu Santo cuando en Él se ven, podían ver las señales y maravillas milagrosas, pero mayormente los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con David? ¿Por qué Dios dice, este es un hombre conforme a mi corazón? Porque David amaba al Espíritu Santo. ¿Ah? Que nosotros podamos amar al Espíritu Santo. Y ya vamos a terminar. Hermanos, otra de las cosas interesantes de David, para ser un hombre conforme al corazón de Dios, que él pasaba tiempo a solas con el Señor. Toda la familia tenía a todos, ¿no es cierto?, la salagarda, todo el movimiento en la casa paternal. Dígame usted, ¿dónde estaba David? Estaba solito en el campo. Estaba, ¿no es cierto?, llevando el ganado de su papá, criando las ovejas. Estaba en esa actividad y en esa soledad. Él la aprovechó como nunca para tener una relación con el Señor. De tal manera que en medio de esa soledad, él fue llamado por el profeta cuando preguntó, ¿no quedará otro hijo por ahí? Claro, David estaba en la soledad, pero en medio de la soledad, él estaba, ¿no es cierto?, teniendo una estrecha comunión con el Señor, especialmente en la alabanza y en la adoración, componiendo salmos, aprendiendo, ¿no es cierto?, a tocar instrumentos, me da la impresión, y fraguando su vida de lo que finalmente iba a ser cuando él fuera el futuro rey de Israel. Qué importante, hermano, que en ese tiempo de soledad es muy probable que fluyó el maravilloso Salmo 23, el Salmo 19, cuando él estaba en la soledad de la noche y podía decir: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. De seguro, en la soledad él podía contemplar la maravilla del Señor y su poder. Hermano, ¿sabe? Muchas veces no hemos perdido tanto del Señor porque nosotros no tenemos tiempo individual, personal con el Señor. Y hoy día el mundo nos tiene totalmente absorbidos, nos tiene totalmente agarrados. Y si uno podría decir qué elemento te tiene agarrado, por ejemplo, las redes sociales. Ay, pastor, aquí en esta iglesia predican en contra de las redes sociales. No predicamos en contra de las redes sociales. Y si usted tiene, bien hace, si es que así lo ha deseado. Pero mejor sería si puede acotar su tiempo en las redes sociales y podemos separar tiempo de calidad con el Señor. Eso es lo que hacía David, y por eso Dios dice: este joven, este varón, es uno conforme a mi corazón, porque siempre está buscando, ¿no es cierto?, esa intimidad, hermano, ese tiempo de calidad a solas con el Señor, donde no hay timbre, donde no hay ningún elemento distractivo. Imagínense, hoy día las personas prácticamente no podemos estar solos. Tenemos que estar acompañados y después nos colocamos bíblicos. No, si el Señor no nos hizo en soledad, porque la soledad es peligrosa. Está bien. Somos personas sociables, pero dentro de nuestra sociedad tenemos que separar tiempo para estar con nuestro Señor. Y eso es lo que hacía David. En ese tiempo él podía simplemente meditar en el Señor. Me imagino yo tomando la escritura que tenía en ese tiempo y leer la Biblia. Leí yo de un hermano en la fe que le dio 200 veces
la Biblia completa. Si uno quiere tener una relación con el Señor, puede leer la Escritura, puede poner, como dice también el libro, uno de los libros en la Escritura, dice que hay que colocar sentido en lo que se lee, es decir, entender lo que se lee en la Escritura. ¿Y cómo se logra eso, hermano? En soledad. Porque si la tele está prendida, si el teléfono está sonando, si las redes sociales están abiertas, hermano, no vamos a entender nada de la Escritura. David era un hombre conforme al corazón de Dios porque simplemente tenía tiempo de calidad con el Señor. Amén. Que el Señor nos ayude. Nehemías 8:8, ese era el libro. Nehemías 8:8. Y finalmente, hermano, David era obediente a las cosas pequeñas. El papá, a ver, al campo, niñito, a cuidar el ganado. ¿Qué hizo David? Se fue al campo. David, anda a llevarle comida a tus hermanos. ¿Y qué hizo David? Le llevó comida. David, anda a tocarle al rey que está endemoniado. ¿Qué hizo David? En las cosas pequeñas David obedecía. Y eso el Señor quiere vernos a nosotros, hermanos. De pronto la Biblia tiene enseñanzas tan simples de poder obedecer. Si nosotros obedecimos a esa enseñanza, después vamos a ser, ¿no es cierto?, elevados a poder obedecer enseñanzas más grandes, más difíciles. ¿Ah? Sobre todo, sobre poco has sido, diga conmigo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. La obediencia. Pero pastor, a mí me cuesta mucho obedecer. Mire, no, eso que dice la palabra del Señor. Pero parta por lo sencillo, parta por lo minúsculo, por lo pequeño. Y si nosotros obedecemos en las cosas pequeñas, no vamos a tener ningún problema de obedecer las más difíciles o las más complejas que se nos presentan en la vida. Entonces, David, todas las cosas pequeñitas, él las hacía sin ningún problema. Los hermanos lo trataban mal y David se quedaba callado, esperando ahí tranquilamente, él no tenía ningún problema. Todas estas cosas agradaron al Señor. Y Dios, el tremendo cumplido, el tremendo halago que Dios dice, ¿eh? Mas ahora tu reino no será duradero, le dice respecto a Saúl, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Que el Señor encuentre en esta iglesia, en cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, como dice ahora la sociedad, hermanos y hermanas, que seamos conforme al corazón de Dios. Número uno, que verdaderamente Cristo esté en nuestros corazones. ¿Ah? Ese es el punto de partida. ¿Y qué trae que Cristo esté en nuestros corazones? Que reaccionemos cuando nos pegamos una caída, hermano. Si no reaccionamos, habría que revisar nuestra cristiandad. También que anhelemos ser llenos del Espíritu Santo, pasar tiempo con el Señor a solas. Y por último, ser obediente aún en las cosas pequeñas. Que el Señor nos bendiga. Pónganse en pie, oramos al Señor. Dios nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos infinitas gracias en esta hora por darnos esta palabra tan simple, tan sencilla, pero de tanta bendición, porque no solamente el autor de 1 Samuel, sino también el apóstol Pablo, trajeron esta frase tan importante que tú te habías provisto de un hombre conforme a su corazón. David no era perfecto,
tenía las mismas fallas que todos tenemos. De pronto miramos más las fallas que las virtudes, pero sin embargo, el cumplido tuyo, el halago respecto a David es que era un hombre que te agradaba, un hombre conforme a tu corazón. ¿Y qué eran los requisitos? Simplemente, en primer lugar, porque verdaderamente había puesto la fe en el Dios de Israel, en el Dios Todopoderoso. Y eso se notaba cuando él podía equivocar su camino y venir en un genuino arrepentimiento delante de tu presencia. Pero también porque él amaba la presencia del Espíritu Santo en su vida, de tal manera que cuando pecó él pudo gritar: no quites de mí tu Santo Espíritu. También porque sacaba tiempo a solas contigo y porque era obediente aún en las cosas pequeñas. Ayúdanos, nuestro Padre Celestial, a que estas características de David también estén en nosotros. Señor, damos por descontado que los que están en este lugar te hemos conocido. Hemos venido a la fe por tu favor y misericordia. Señor, porque tú llegaste a nuestros corazones y has hecho un impacto en cada una de nuestras vidas. Y desde ese momento fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Pero la encomienda de tu palabra es darnos cuenta cuando nuestra vida espiritual está un tanto debilitada y buscar la llenura de tu Espíritu antes de ser lleno del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a poder, Señor, siempre buscar la presencia de tu Espíritu Santo, que podría revelarse a través de hechos portentosos, a través de nuestras vidas, pero mayormente de los frutos del Espíritu que nos habla tu palabra. Ayúdanos, Señor, en un mundo tan ajetreado, en un mundo de tanta contaminación de todos los elementos que nos distraen. Ayúdanos a sacar tiempo a solas contigo, donde ese tiempo a solas podría salir lo mejor de cada uno de nosotros, porque en el secreto tuyo, Señor, después se va a revelar esa intimidad en lo público. Ayúdanos, Señor, de esta manera, Señor, diariamente a sacar tiempo a solas contigo y empezar a obedecer en las cosas pequeñitas, de pronto que se nos encomiendan en tu palabra, para que finalmente podamos obedecerla de mayor envergadura. Te damos gracias, Señor, y encuentra en esta iglesia local y en nuestro oyente personas conforme a tu corazón. Que te agrademos, Señor, que te amemos de todo nuestro corazón. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hemos vivido hoy día un momento extraordinario en la presencia del Señor. Estamos llenos de gozo, nos alimentamos de su palabra, vamos edificados y queremos invitar a todas esas personas que no tienen dónde congregarse. Así que los dejamos cordialmente invitados para los días jueves 20 horas y domingo a las 11. Esto está ubicado en Tannenbaum 694, de referencia Metro Ciudad del Niño. Así que quedan todos cordialmente invitados y bendiciones para todos.